Capítulo 8 decíamos, triple movimiento, comprender la política a la luz de Polanyi. Nancy nos decía en el inicio del capítulo que la época que estamos viviendo presenta preocupantes similitudes con la crisis de los años 30. Y nos decía que, siguiendo la argumentación de Polanyi, en los años 30 se había producido una crisis, un colapso del modelo liberal fanático de los años 20. Ese modelo, esa crisis había dado lugar a contramovimientos tremendos en toda Europa y buena parte del mundo, tanto desde los intentos de liberalización del mercado de forma irrestricta y el control por el patrón oro, hasta los contramovimientos de protección social que se pudieron dar de forma más o menos creíble en el mundo socialista, en las políticas keynesianas, el New Deal, o inclusive en ese discurso fascista de los años 20 y los años 30, que podía pasar a quien pillara desprevenido por socialismo. De hecho, ellos lo llamaban nacionalsocialismo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se ha producido un enorme cambio conceptual en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial y los desastres que dejaron atrás el fascismo y todas sus revueltas le hicieron comprender al mundo dos cosas. Uno, que la economía podía someterse a la política, y no solamente podía, sino que debía someterse la economía a la política para evitar los estragos de ese mercado teóricamente autorregulado, pero que no es la verdad, que realmente era un mercado desregulado, que no es lo mismo, ¿no? Someter, digamos, y regular de alguna manera los mercados y los movimientos del capital para evitar sus estragos. Y por otro lado, nos encontrábamos al final de la Segunda Guerra Mundial con la concepción de que el mundo del trabajo debía ser incorporado a la política por medio de medidas de democratización de la política y de la economía, pues cada vez mayores. Es verdad que todo eso acabó a lo largo de la década del 70 con el auge del neoliberalismo. Desde entonces hasta ahora han ocurrido una serie de ciclos catastróficos en la economía y en la política que han ido en un detrimento, en un deterioro permanente de las condiciones de vida y en un crecimiento permanente de las desigualdades hasta niveles obscenos que tenemos hoy en día. Pero, aunque hoy podríamos decir que las condiciones que tenemos delante, económicas, las condiciones materiales, políticas que tenemos delante, se parecen muchísimo a lo que ocurrió en los años 20 o los años 30, la realidad es que no hay en el espectro político, aparentemente, una respuesta, un contraargumento que pueda hacer frente al neoliberalismo, tal como en su momento hicieron frente teóricamente el fascismo y materialmente el socialismo. Y digo teóricamente el fascismo porque la retórica anticapitalista del fascismo era solo retórica. El fascismo nunca fue anticapitalista. El fascismo era la manera autoritaria de controlar el Estado y el mundo del trabajo para poder garantizar los derechos de propiedad del capitalismo. No, nunca fue anticapitalista, pero su retórica, a quien uno lea Primo de Rivera, o lea Mussolini, la retórica puede sonar pues, con ciertos dejes sociales, ¿no? o populistas, podríamos decir, ¿vale? Y eso a quien le pilla desprevenido, pues bueno, pues le puede decir, oye, pues qué interesante, ¿no? Esto que está diciendo
este señor. Qué injusto que haya gente pobre, ¿verdad? Sí, claro, lo que no nos dicen es las razones de esa pobreza, y desde luego nadie pone el menor interés en solucionarlas. Bien, Nancy Fraser se hace cargo de esta situación, dice, vamos a ver, estamos en una situación muy parecida a la de los años 20, de los años 30, un deterioro de la política, una pérdida de prestigio de la política generalizada, un capitalismo salvaje, globalizado, que campa a sus anchas y domina los estados, domina las políticas sociales, un deterioro permanente de los niveles de vida. ¿Por qué? Con la experiencia que ha habido en el siglo XX, ¿por qué razón las élites capitalistas, las élites tenedoras del dinero, de la tierra, de los medios de producción, no son conscientes de los peligros que hay tras una manera tan bárbara e irresponsable de gestionar los negocios y la política? ¿Por qué la clase tenedora de dinero y de capital no hace un pacto interno para autorregularse y garantizar sus tasas de crecimiento de forma razonable, con un mínimo de paz social que sea compatible con esas tasas de crecimiento? ¿Cómo es posible que los propios tenedores de dinero estén más preocupados por el beneficio a corto plazo que por la estabilidad del sistema económico y del sistema en general de tenencia del dinero y de las propiedades a largo plazo? ¿Cómo es posible que no sean conscientes de que esta degradación permanente de la vida de las personas, de la política que en última instancia legitima los derechos de propiedad, del medio ambiente, del ecosistema, que es de donde se extraen los recursos para poder transformarlos en valores de uso y luego en mercancías? ¿Cómo es posible que las clases dirigentes, las clases económicas pudientes, no sean conscientes de que están escupiendo al suelo, al cielo, de que están con su depredación, con su ambición sin freno, erosionando las propias condiciones de posibilidad de su sistema de explotación, robo y expolio? A una vaca se le puede sacar leche, pero no puedes sacarle tanta leche que la mates, salvo que no te interese la vaca y tengas más vacas. Pero el planeta es finito, el mundo es finito. ¿Cómo es posible que las clases dirigentes, se pregunta Nancy Fraser, no sean conscientes de eso? ¿Por qué no ponen en marcha y defienden proyectos reguladores que salven al propio sistema capitalista y le permitan seguir explotando a perpetuidad? Y la segunda cuestión, si en los años 20 habían surgido los fascismos y los socialismos, ¿por qué ahora no vemos, no parece haber movimientos sociales contestatarios de suficiente impacto que permitan hacer frente a la hegemonía del poder dominante? ¿Por qué no hay una contrahegemonía? Porque vosotros diréis, no, sí, mira, ahí está Vox, o está Trump, o Bolsonaro. Son payasetes. Trump se llenó la boca de populismo y le duró el populismo lo que tardó en llegar al gobierno. En cuanto llegó al gobierno, lo único que le quedó de la política que había pregonado era la xenofobia y el racismo. En todo lo demás hizo lo mismo que el Partido Demócrata y que el Partido Republicano. Las mismas políticas neoliberales. No, porque los tratados internacionales, no es verdad, no cambió nada. No intentó de verdad ningún cambio. Se llenó la boca durante la campaña electoral y luego a la hora de la verdad, cuando llega el momento, sigue haciendo las mismas políticas económicas de Wall Street.
¿Y qué os voy a contar de la política económica de Vox? Que si levantara la cabeza Primo de Rivera, lo fusilaba a todos. Son fascistas de medio pelo. Es decir, son neoliberales disfrazados. Lo único que les distingue del neoliberalismo es su profunda xenofobia y aporofobia. Es lo único que, claro, lo cual es incompatible con cualquier visión populista. Es decir, es una visión etnonacionalista del populismo. Populismo solo para español, 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 ¿no? Pero es que no da para más. Es decir, en todo lo demás, cuando uno lee, cuando uno tiene la desgracia de leer o de oír algún discurso de esta gente, ¿no? Es neoliberalismo de café, de cuñado, de barra de bar. Ni siquiera es un neoliberalismo de academia, ¿no? Es tan básico que ofende a la inteligencia. Ellos mismos saben que son barbaridades las que dicen, algunos creo que saben que son barbaridades las que dicen, y de hecho cuando están en el gobierno o cuando comparten gobierno, aplican pues, las mismas medidas, latrocinia, sí, sin vergüenza del PP, sin ningún problema. No van a más. No hay ninguna defensa de lo común, ninguna defensa de los intereses a largo plazo. Es todo, aquí te pillo, aquí te mato, ahora, este año y el que viene, pues ya veremos cómo lo resolvemos. Pues bien, nos encontramos con que por el lado de la derecha no hay ninguna respuesta a esta desregulación, salvo por el lado de la xenofobia y la porofobia, y por el lado de la izquierda se ha moderado tanto, 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 tanto en estos últimos 30 o 40 años, ha rotado tanto al centro en el discurso de eso de no molestar y de no enfadar a los poderes económicos, que en este momento la izquierda defiende cosas que hace 40 años un keynesiano se habría avergonzado de defender. Y eso es lo que hoy pasa por revolucionario, ¿no? por progresista, ¿no? Es decir, hoy nos escandalizamos, o la prensa, los medios de comunicación, se escandalizan de cosas, de medidas, de propuestas que son de una tibieza que hace saltar las lágrimas. Bien, ¿por qué las élites no defienden proyectos reguladores? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿por qué la izquierda o los movimientos sociales no son capaces de construir un proyecto contrahegemónico a esa liberalización? La autora nos propone hacer un recorrido que iniciamos el otro día. Primero, viendo los intentos de diagnóstico actuales y, por último, al final del capítulo, proponiendo ella una hipótesis alternativa. Los intentos de diagnóstico actuales son de tres tipos, los que ella nos va a contar. El otro día leímos uno, el primero. ¿Estamos ante un fallo de liderazgo? Nuestros líderes no valen, no están a la altura de las circunstancias. Hombre, pues dice Nancy, puede que en algunos casos, pues sí, pues es verdad, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no hay más cera que la que arde, ¿no? Dice el dicho. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues sí, es verdad. En algunos casos los líderes que tenemos o lideresas no parecen estar a la altura del desafío. Pero no nos engañemos, dice Nancy Fraser. Hay mucha gente muy capaz. Y recordemos, decíamos la semana pasada, que líder no es quien quiere.
Líder es quien puede. Nadie se sube, salvo que sea un psicótico, ¿no? Pues nadie se sube con una caja de fruta en mitad de la plaza y empieza a gritar: yo soy el líder. Bueno, si lo hay, pues acaba hospitalizado y medicalizado, ¿no? Sí, sí. Los líderes no son personas que quieren ser líderes. Los líderes son personas que en un momento de la historia han sido capaces de canalizar, vehiculizar a través de su figura, pues una emoción, un impulso, un sentimiento compartido, unas esperanzas, unos miedos de un montón de gente. Es la gente la que elige al líder. No es la persona la que dice: ay, yo ahora quiero ser el líder. No, eso no funciona así, ¿vale? Por tanto, si lo que nos está fallando es el liderazgo, la culpa la tenemos nosotros. No sé si tanto, digamos, vamos ajustando, ¿vale? Porque la palabra culpa es un término Pues si no, tampoco es una palabra cristiano. que me gusta. Sí, es un término muy cristiano que ya sabes que me Sí, sí. levanta La ampollas, ¿no? responsabilidad. Sí, digamos que en el sentido común popular, en el sentido común de la masa de la gente entre la que estamos nosotras, porque nosotras también formamos parte de ese río humano que hay en las calles y en las redes sociales, digamos que en este sentido común compartido, no sintoniza con ninguno de los diagnósticos que la gente preparada e inteligente que hay por ahí puede estar haciendo y que podrían erigirse en liderazgos fuertes y potentes en el caso de que se produjera esa sintonía. Pero es que no la hay. Cuando Lenin llega ahí a Rusia en el tren, este famoso, ¿no? Y suelta su discurso, ¿no? El pan, tal, y el final de la guerra. ¿Está diciendo algo diferente de lo que la gente quería? No. Sir Lenin simplemente dice unas cosas que la gente pues se da la vuelta y dice: hostia, ¿cuánta razón lleva este muchacho? ¿Cuánta razón lleva este muchacho? Y entonces es cuando se produce el liderazgo. Cuando sintoniza ese sentido común popular, sintoniza con alguien que ha formalizado correctamente, o un grupo de gente que ha formalizado correctamente los problemas, tiene un buen diagnóstico y una buena estrategia de trabajo, y entonces es cuando se puede poner en marcha un liderazgo que, si es inteligente y si el horno está para bollos, puede tejer las alianzas que transformen ese sentido común en una acción política coordinada y en una gran coordinación de masas que se transforme en un poder contrahegemónico. Pero todo eso no existe. Eso, en este momento, vamos como pollos sin cabeza por las plazas. A veces convocamos 5 manifestaciones el mismo día, las 5 con la misma gente y en 5 lugares diferentes. No existe esa coordinación, autocoordinación, que permita tejer esas grandes alianzas transversales que pueden hacer frente al poder dominante. Porque el poder dominante, os recuerdo, ese sí está coordinado, ¿eh? Ese tiene los medios de comunicación, tiene la industria, tiene los bancos, tiene la educación pública, y si le falta algo, tiene los antidisturbios. Ese sí está coordinado, ¿no? Y cuando todo eso le falla, tiene a sus amigos extranjeros de clase que le ayudan. Y cuando en un país una burguesía corre peligro
de verse desbordada por los movimientos sociales, las burguesías de los países de al lado, en nombre de la democracia, ¿no? Pues le ayudan con todo. Como si hay que mandarle cañones de agua antidisturbio, como hacíamos nosotros con el Chile de Pinochet. Las que sois jóvenes a lo mejor no os acordáis, pero en época de Felipe nosotros le mandábamos cañones de agua a Chile, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, lo que está ocurriendo, cree pensar Nancy Fraser, no puede atribuirse meramente a un fallo de liderazgo. El fallo de liderazgo puede ocurrir, pero esa no puede ser la explicación. Segundo intento de explicación, que es el punto que vamos a leer ahora. Pareciera como que el capitalismo de hoy es diferente al capitalismo de los años 20. El capitalismo de los años 20 se basaba en una explotación del trabajo asalariado en el mundo de la fábrica. Esa concentración fabril provocaba grandes concentraciones de trabajadores y por tanto le permitía a los trabajadores unirse emocional y activamente en organizaciones de hermandad, en germanías, diríais vosotras aquí, en Valencia, o en sindicatos, en asociaciones de socorro mutuo y de apoyo mutuo que le permitía hacer frente a los explotadores de forma coordinada. Hoy el capitalismo no es ese. El capitalismo en los años 70 tomó nota, recordemos el informe de la trilateral, el capitalismo tomó nota de que el problema de gobernabilidad venía de excesos de democracia, eso había que desactivarlo, y la mejor manera de desactivarlo era atomizar a la gente, desunirla, atomizarla y atomizar la producción. El fordismo dio paso al toyotismo y a la deslocalización industrial. Las unidades de producción se dividieron en múltiples pequeñas unidades solo conectadas en la cabeza del capital, pero no conectadas físicamente en el mundo del trabajo. Las industrias fueron deslocalizadas, por ejemplo, todo el norte de Norteamérica se trasladó o se dejó hundir, como ocurrió en Inglaterra también, o se trasladó al sur, donde no estaban sindicalizados los obreros. Se destruyeron todos los lazos sindicales que se pudo, se deterioró las condiciones de vida de la gente hasta volverla completamente incapaz de cualquier acción comunitaria o política, y encima además la gran producción se trasladó a los confines del mundo, a la Maquila, a África, sudeste asiático, a la frontera con México, es decir, a todos los lugares donde no hubiera, por favor, no solamente no hubiera impuestos, sino que no hubiera ningún tipo de regulación laboral, o la mínima posible. Y nos va a decir Nancy Fraser que el resultado de esa atomización del trabajo fue transformar la clase, quedaros con este término, transformar la clase en multitud. Transformar la clase en una masa sin organización y por tanto sin praxis política. En términos marxistas diríamos sin conciencia de sí. El ser humano sigue ahí, sigue siendo explotado, sigue siendo maltratado, pero ya no tiene un igual al lado suyo que empatice con él y con el que sentirse acompañado en un proyecto solidario. La clase se transforma en multitud y los seres humanos quedan completamente inermes ante la explotación política y económica. Y uno dice, o Nancy Fraser dice, esta explicación es buena, ¿eh? Pero Nancy, que siempre da una vuelta de tuerca más a las cosas,
dice, sí, sí, la explicación es buenísima, pero me parece que es un poquito eurocéntrica y un poquito reduccionista. Es eurocéntrica y racista porque hemos explicado por qué razón, con esta explicación, digamos, damos cuenta de por qué se han desarticulado los movimientos sociales, políticos y sindicales en el centro del capitalismo, pero no explicamos por qué no hay esos movimientos sociales, políticos y sindicales en la maquila, en el sudeste asiático o en África, ¿verdad? Porque si hemos trasladado la industria allí, pues deberíamos haberlas trasladado con sus pros y sus contras, y no vemos nada parecido a las revueltas obreras de finales del siglo XIX o principios del siglo XX en estos entornos. Y al mismo tiempo, dice Nancy Fraser, es muy reduccionista. Pareciera como que la crisis solamente tiene un origen económico. Y dice Nancy Fraser, y todo lo que no está regulado por la economía formal, todo el mundo del trabajo, de los cuidados, eh, de las crianzas, la reproducción social, los conflictos de estatus, reconocimientos raciales, culturales, que no giran alrededor del mundo del trabajo, los temas de identidad, género, religión, lengua, raza, nacionalidad, ¿por qué no generan contramovimientos? Ya tenemos dos explicaciones que parecía que nos estaban dando una pista, pero nos han dejado en falso, cerrando en falso el problema. Parece que los fallos de liderazgo, si los hay, no satisfacen la solución del problema. No, seguro que son parte del problema, pero no parece que la cosa podamos centrarla ahí. Y segundo, la disolución del fordismo del mundo del trabajo y el cambio del capitalismo, de un capitalismo industrial a un capitalismo financiarizado, es verdad, eso ha ocurrido y ha tenido sus consecuencias, pero no parece que tampoco sea razón suficiente como para dar cuenta de por qué está fallando la construcción de este contramovimiento. Y en tercer lugar, dice Nancy Fraser, dice, hay una tercera cuestión, dice, o una tercera manera de enfocar la crisis. Hay quien dice, no, pero es que esto está pasando porque hoy el capitalismo está globalizado y excede los marcos nacionales. Las luchas obreras, solamente pese a que se nos llene la boca del internacionalismo y todo esto, pues no nos engañemos, ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial pudimos hacer frente al capital desde el punto de vista internacionalista. ¿Y qué os voy a contar en la guerra de Ucrania? ¿No? Sí, no es verdad. No, eso es un discurso necesario, es un discurso deseable, pero lamentablemente el internacionalismo brilla por su ausencia. Es verdad que estamos en un marco de economía capitalista globalizado, y es verdad que la interacción social y las luchas obreras y los marcos de referencia jurídicos a los que esas luchas se refieren son nacionales, y por tanto es verdad que el marco de referencia que hoy tienen las luchas obreras es radicalmente distinto del marco de referencia que había en los años 20. En los años 20, cuando no te gustaba un gobierno, hacías una huelga general, el gobierno caía y arreglábamos el asunto, ¿no? Sí. Hoy no te gusta el gobierno, haces una huelga general, es más, cambias de gobierno, ¿no? ¿Y qué os va a contar Grecia? ¿No? Cuando solamente, ¿no? ¿No? Es que, eh, es que es muy duro. Esto que estoy diciendo es muy duro, pero debemos ser conscientes. Cuando ahora estamos escandalizados porque se pone en cuestión la soberanía ucraniana y el derecho de Ucrania a decidir si quiere formar parte de la OTAN o de la Comunidad Económica Europea, o aliarse con los rusos, o no se quiere aliar con los rusos, o no sé qué, y estamos escandalizados porque a Ucrania no se le permite esa autodeterminación, se nos olvida lo que le hicimos a Grecia hace 5 años.
Y eso no fue en el Cáucaso, ¿vale? Eso fue aquí, ¿sí? Grecia vivió un golpe de Estado en toda regla, hecho por las instituciones europeas, ¿sí? Y entonces, todo el mundo callado en ese momento. Todo el mundo callado. Bien, pues es verdad, dice Nancy Fraser, que el mundo de 1920-1930, que era un mundo de capitalismo nacional interconectado por los mecanismos de mercado, pero siempre bajo el paraguas jurídico de los estados nacionales, hoy no tiene nada que ver. Hoy el capital es transnacional. Si Marx decía en el Manifiesto Comunista que los estados eran los consejos de administración de las grandes industrias, hoy podemos decir que el Consejo de Europa es el consejo de administración de ni siquiera de las empresas europeas, ¿no? Pues, del capitalismo occidental, ¿no? En general, ¿no? De Wall Street, con sede en Bruselas. Es verdad, dice Nancy Fraser, eso es así. Hoy los capitalistas se hallan organizados globalmente, mientras que los movimientos de resistencia parecen sufrir una permanente atadura a los espacios geográficos territoriales nacionales. Dice Nancy Fraser, necesitaremos otra clave para poder encontrar la respuesta. Pero no os voy a dar la pista. Vamos a empezar la lectura con los dos argumentos que quedan, y ya Nancy nos presentará lo que ella cree que es la respuesta, ¿vale? O un intento de respuesta. Jorge. Sí, Julián, dime. A ver, ¿sabes qué? Eso de que quedamos aislados, la clase trabajadora, ¿no? Se supone que prácticamente aislada. Pues no solamente eso, creo yo creo que dentro de la misma clase, el que gana 2.000 euros ve a que gana 3.000 como enemigo. El que tiene puesto de trabajo fragmentado o deteriorado ve con envidia al que de arriba que lo tiene bien, dentro de la misma clase social. O sea que hay, no sé si para bien o para mal, bien para mal, hay dentro de los necesitados, entre comillas, una devoración entre ellos mismos, porque yo gano 2.000 y ese tío gana 4.000. Yo gano 500 y ese tío gana 1.000. Y en vez de unirse, se devoran unos a otros dentro de la misma clase social. Y los verdaderos sables se van de rositas. Lo vamos a ver en el capítulo que viene. El capítulo que viene es brillante, es una brillantez poco común en el texto. Todos los capítulos son brillantes, pero el que viene es espectacular, porque da las claves, formaliza muy bien las diferencias entre neoliberalismo progre y neoliberalismo reaccionario, ¿vale? Y eso nos va a venir muy bien, van a ser unas gafas muy buenas para verlo en nuestro entorno, ¿vale? Hace Nancy un diagnóstico muy potente sobre el tema del Partido Demócrata, el Partido Republicano, el trumpismo y cómo funcionan los movimientos obreros y feministas y raciales dentro de estos partidos, y esto nos va a permitir exportarlo muy bien aquí a nuestros personajes patrios, ¿no? Sabes que, hablando de la atomización, el problema, yo creo, y lo veremos, insisto, en el capítulo que viene, es que el neoliberalismo, a través de estos conceptos vacíos de libertad, igualdad, mérito, ¿no? Ha conseguido que el encargado de la tienda, el encargado de, yo qué sé, de Mercadona, ¿no? Que es un asalariado que gana, no sé, 1.200 euros al mes, ¿no? Se siente parte de la empresa.
Y además de sentirse parte de la empresa, siente una responsabilidad personal por extraer la mayor cantidad de trabajo de los desgraciados, de las desgraciadas que tiene bajo su responsabilidad de cara al patrón. Ese es el mayor éxito del neoliberalismo. Lo fue en su momento del capitalismo anterior, conseguir que estos cuadros intermedios pensaran como si fueran los dueños del capital, y desde luego el neoliberalismo ha ganado por goleada en ese procedimiento. Porque hoy se siente empresa hasta la encargada o el encargado de una tienda de ropa en la calle Colón. Gente que gana 700 euros. Se sienten con responsabilidad y autoridad de empresa, ¿no? Bien, pues esto es un marco ideológico que el capitalismo, el neoliberalismo actual, ha sido capaz de imponer y esparcir por toda la sociedad y tiene fecha de inicio, ¿eh? Este es un procedimiento de adoctrinamiento de la comunidad que empieza pues allá a mitad de la década del 70 en base al manejo de este tipo de conceptos vacíos que el capitalismo va llenando de significado, pero solo de los significados que le interesan, ¿no? Cuando hablamos de mérito, o hablamos de igualdad, o hablamos de libertad, ¿no? Pues a ver qué significados le vamos incorporando a la palabra, ¿no? Y Nancy nos está diciendo que en esta transformación del significado, la izquierda tuvo, bueno, pues su participación también, y es lo que tenemos que analizar con todo cuidado, primero para hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Segundo, para poder liberarnos de esos significados envenenados. Y tercero, para poder combatirlo. Si no hacemos el diagnóstico correcto, difícilmente vamos a poder romper este círculo que nos ata, que es un círculo simbólico. Estamos enredadas en un círculo simbólico. Dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que el 99% no pueda acabar con el 1%? Porque el 99% no quiere. ¿Vale? Y no quiere porque está enredada en un círculo simbólico en el que se siente identificada y del que no puede salir. Por tanto, es imprescindible tener un diagnóstico correcto para poder ver cómo afrontar ese problema. Pero bueno, eso ocurrirá en el capítulo siguiente, ¿vale? Bien, habíamos visto primero el primer intento de diagnóstico, que era el fallo de liderazgo. Vamos a ver ahora el segundo intento de diagnóstico, que es el cambio del capitalismo industrial al capitalismo financiarizado. María José, por favor, comienza tú la lectura. Dime, por favor, ¿qué página es, por favor? 161. Es trabajo y financiarización, ¿no? Sí. Vale. Bueno, trabajo y financiarización. Página 161, Julián. Sí, ya la tengo. Vale. Busquemos en consecuencia una explicación más profunda, relacionada con un cambio fundamental en el carácter del capitalismo desde la década de 1930. La cuestión aquí es el paso de un régimen de acumulación fordista basado en la producción industrial a uno posfordista dominado por las finanzas. En el capitalismo fordista imperante en tiempos de Polanyi, el trabajo ocupaba un lugar fundamental, ya que su explotación constituía el principal motor de la acumulación de capital. Los trabajadores industriales poseían considerable influencia.
La concentración facilitaba la organización y la amenaza de no acudir a trabajar era un arma potente. El trabajo organizado constituía la espina dorsal de un frente popular amplio que dirigía los esfuerzos para regular el capitalismo y proteger la sociedad de los efectos desintegradores del laissez-faire. Estructuralmente, por lo tanto, el capitalismo industrial generó una base electoral y política previa para el polo protector del doble movimiento. Como decía Marx, ¿no? en el manifiesto, la burguesía genera sus propios enterradores, ¿no? Bien, adelante María José, continúa. La situación del capitalismo actual es fundamentalmente distinta. En la actual coyuntura, el capitalismo prefiere, en la medida de lo posible, eludir el arriesgado negocio de la producción. Simplificando el circuito de la acumulación, los inversores encuentran beneficio en la compra y la venta de dinero y de nuevos productos financieros que mercantilizan el riesgo, evitando así la dependencia del trabajo, cuya función queda en todo caso más reducida aún por las nuevas tecnologías. Fíjate una cosa, María José. Cuando un señor o una señora decide comprar una máquina para transformar una materia prima y producir un producto terminado, asume unos riesgos tremendos, ¿vale? Tiene que hacer unas compras con previsión a futuro, asumir unos costes en función de los precios de venta actuales, ¿no? Dice, uy, esta mesa que voy a fabricar hoy se vende a 100 euros, ¿vale? Pues mira, si yo compro la madera a tanto, compro la máquina a tanto y la amortizo en tantos años, contrato 5 personas que hacen el trabajo y los fines de semana voy yo con el cuñado a arreglarlo, tal, ¿no? Es decir, pues al final del año puedo hacer 2000 mesas y esas 2000 mesas las puedo vender a 80 euros y le gano 20 euros a cada uno. Mira, cualquiera que haga las cuentas así, en la vida monta un negocio. ¿Vale? El riesgo, la incertidumbre es tan grande que realmente el verdadero emprendedor, la verdadera emprendedora, es gente que quiere hacer una cosa, que tiene pasión por una determinada actividad, se la juega todo, pide préstamos a los amigos, al padre, enreda al vecino, al primo, ¿no? Y ahí todo el mundo trabajando como canallas, más horas que un reloj y, por supuesto, explotando a todo lo que se pueda, a todos los que tienen al lado. Y si al final la mesa no salió al coste que tenía que salir, o resulta que cuando vas a vender la mesa en vez de 100, ahora el mercado está a 70 porque resulta que alguien trajo un barco de China cargado de mesas que valen la mitad de lo que valían antes, bueno, pues no te vas a hacer el harakiri porque está feo, ¿no? Pero bueno, pues ese es el modelo del emprendedor. Es decir, el emprendedor, el empresario, realmente tiene que asumir unos riesgos a futuro tan brutales, que hoy en día cualquier capitalista serio los elude. ¿Vale? Es decir, esto de producir, de fabricar, de transformar materia prima, de contratar gente, todo eso es de pobres. ¿Vale? El capitalista de verdad es un financiero. Invierte dinero. Y cuando invierte dinero es sociocapitalista. Yo no voy a trabajar en la producción, dice el socio inversor. Yo quiero el 10% de los beneficios, con un mínimo de tanto. Y además firmado en contrato. Y me da igual que la fábrica vaya bien, vaya mal, que haya huelga. Sí, yo quiero eso. Y si no me das eso, te embargo la fábrica. ¿Vale? Es lo que hace el banco. Cuando el banco te da un préstamo, ¿no? El banco no se ensucia las manos con la grasa y con los tornillos. El banco no quiere saber de grasa y de tornillos. El banco lo que quiere es que le des el 10% o el 5% que te comprometiste en el contrato. Dinerito limpio y sin manchas. ¿Vale? Trabajan los pobres, ¿sí? Inclusive los pobres de la clase capitalista. ¿Vale? Sí. No, a nadie se le ocurre enredarse en esos temas, salvo que controles las leyes laborales y la policía de un país
como suele ocurrir en las zonas de maquila y todo esto, y entonces, bueno, pues tienes tu socio al ministro de Economía, tienes como socio al jefe de policía, tienes como socio al general de las Fuerzas Armadas, y entonces acotas, digamos, todos las variables de tu producción, te aseguras el coste, aunque sea sangre y fuego, y así se puede llevar adelante una producción con cierta seguridad. De lo contrario, el capitalismo, desde hace ya 30 años y cada vez más, prefiere las inversiones seguras. Y las inversiones seguras, en la fórmula de Marx, no son dinero, mercancía, dinero, prima. Son dinero, dinero, prima. El paso intermedio de la producción nos lo saltamos, ¿vale? Claro, los fondos de inversión es lo que, ¿no? Quiere decir, con la pandemia, por ejemplo, pues todos los fondos de inversión se han ido a sanidad privada. Claro. O sea, si ahora también están en el mundo de los cuidados, ¿no? De las residencias de mayores, eso es porque ahí van a ganar dinero a costa de, no producen nada, pero van a... O a comprar mascarillas, pero nunca a fabricarlas. No, claro. ¿Vale? Es decir, No, está claro. No. Ahora, yo tengo un amigo en el Ministerio de Sanidad y puedo vender la mascarilla a 6 euros porque tengo el amigo que me asegura el precio. Oye, no hay ningún problema. Eso es negocio redondo, pero fabricar la mascarilla ni loco. Sí, fabricar la mascarilla está lleno de desagradables incertidumbres. Claro. ¿Vale? Pero Jorge, perdona una pregunta. Esto que tú estás diciendo en los años 70 o 80, en los polígonos, las empresas, digamos, produciendo y demás, este era el discurso del propietario o director, no ya el día de final de año cuando hacía inventario. Esto te lo decía cada 2 por 3. Gracias a que yo mi dinero lo arriesgo, mirar qué bueno soy, que como yo he tenido un infarto por culpa de lo que me preocupo, etc. Claro, y entonces eso, pues fíjate, ha calado efectivamente, tanto en lo que tú dices, por ejemplo, que no merece la pena hacer las mascarillas. Mira el Lamborghini ese que se ha comprado el hijo de Nadia Bascal. Vamos, y 2 o 3 por y algún que otro apartamento, sencillamente porque ha conocido a la persona adecuada, ¿no? Pero sí, el ejemplo está muy bien. Normalmente porque estudiaste con la persona adecuada. Bueno, esto es una cuestión de clase. Bueno, porque la madre... Bueno, no vamos a entrar en ese tema que luego me lo cortas. ¿Sí? Estudiaste con la persona adecuada, fuiste al colegio con la persona adecuada, ¿no? Relaciones. Claro, ya, claro. pero no del padre, que era un pederasta, vamos a ver de la madre. No se pueden decir, no, que luego luego tienes que cortarlo, claro. Me haces trabajar mucho cortando el vídeo. Perdón. Bueno, pero que te quiero yo decir que no todas las amistades valen. Pero lo que sí que yo quería centrarme es que efectivamente este discurso ya lo vivíamos en los años de pleno desarrollo, de los 70 a los 80. Porque una parte de ese discurso es real. Vamos a ver, es decir, insisto, sea un zapatero de barrio, o sea un fabricante yo qué sé, de máquinas de coser en el País Vasco, ¿no? Sí, al final, un proceso productivo necesita una previsión a muy largo plazo, para la amortización de la maquinaria, de los equipos, las naves industriales, tal. Es decir, necesitas tener una garantía de que las cosas se van a comportar como tú esperas durante un plazo de 7, 8, 10 años, ¿no? Por delante, ¿vale? Y luego tienes todas las incertidumbres de los mercados de materias primas, combustibles, energías, mano de obra, sindicatos, huelgas, cambios políticos, cambios legislativos, ¿no? Es decir, un proceso productivo, sea de fabricar 2 zapatos a la semana o sea de fabricar 2000 zapatos a la semana, implica un conjunto de incertidumbres que hacen que si el negocio sale bien, se puede ganar mucho dinero,
o te puedes apropiar de mucho trabajo impago de tus trabajadores, ¿vale? Pero como el negocio salga mal, los riesgos a lo mejor no compensan. ¿Qué quiere decir que los riesgos no compensan? Que hay sectores en el capital que son más rentables que otros. ¿Vale? Y el capital es muy cobarde. El capital huye sistemáticamente de los lugares en los que hay riesgo. El capital busca seguridad. Y el capital, si encuentra más seguridad en los prostíbulos que en la fabricación de zapatos, invertirá en prostíbulos, incluida la iglesia. ¿Vale? O sea, si el capital no mira en época de en los años 70, en época de la Logia Propaganda 2, ¿recordáis a la Banca Vaticano invirtiendo en fábricas de armas y en no? Es decir, el dinero es el dinero, ¿vale? Es sagrado, ¿no? Está por encima de cualquier oblea bendecida, ¿no? El dinero es sagrado. Y el capital va a invertir allí donde encuentre mayores rentabilidades comparadas con el riesgo de inversión. ¿Se puede obtener una gran inversión, una gran rentabilidad en un negocio de especulación? Sí. Pero normalmente los negocios de especulación son masivos, no son pequeños. Vosotros no podéis especular con una casa. No podéis especular con vuestra vivienda de la playa. No, es que tengo 2 casas, yo ahora voy a hacer inversión inmobiliaria. Venga, podemos echar unas risas, ¿vale? Sí. Yo puedo especular con las casas si tengo 1000 casas. Y entonces la estadística me dice que aunque me falle un 20% de la inversión, en el otro 80% pego el pelotazo. Pero si solo tengo una casa y me falla el 20% de la inversión, me voy al agujero. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, los negocios de alto riesgo son rentables para el capital si se hacen de forma masiva. ¿Sí? En gran escala. Entonces sí, se puede, porque empieza a primar los valores estadísticos por encima de las desviaciones individuales. Pero es un fabricante de zapatos, no puede hacerlo. El fabricante de zapatos solo fabrica zapatos, ¿vale? Y si ahora llega un chino malvado con un barco lleno de zapatos, me hundió el chiringuito. ¿Vale? Entonces, si puede, el fabricante, si puede, salvo que sea un apasionado de la fabricación de zapatos, ¿vale? Si puede, invertir el dinero en otra cosa. O entregará la fábrica en arriendo al encargado y a 2 gerentes que les dice, bueno, va, quedaros con la fábrica que yo me quiero jubilar y me dais a mí una renta. ¿Vale? Sí. Pero se sale de la producción. ¿Sí? La producción es un factor de riesgo. Y toda la gente que yo conozco en producción, y conozco mucha gente que está en producción, gente con 100, 200, 300 trabajadores, viven en un sinvivir. ¿Vale? Que parece poema de Santa Teresa. Sí, sí. Viven en un sinvivir. ¿Vale? ¿Sí? Es verdad, explotando muchísimo a la gente. Sí. Pero aquí todo el año, ¿eh? Hasta el último momento. ¿Vale? Son inversiones que representan muchísimo riesgo. El capital es muy cobarde. Si puede evitarlas, las evitará. ¿Y cuál es la mejor manera de evitarlas? Los fondos de inversión, los capitales a futuro, los capitales en bolsa, o directamente la inversión bancaria o en productos financieros de todo tipo. Ya está. Es dinero asegurado. ¿Sí? Prima lo estadístico por encima de las desviaciones individuales y asunto resuelto. Y además, como desde hace ya 20 años al mundo financiero nadie le tose,
el mundo financiero tiene guardadas las espaldas, ya sabemos lo que dijo Obama, los bancos son demasiado grandes para quebrar, ¿no? Pues privatizamos los beneficios y socializamos las pérdidas. Eso al fabricante de zapatos no le ocurre. Cuando llega el barco cargado de zapatos de China, Ya está. el fabricante de zapatos quebró y va a quejarse al Ministerio de Trabajo y le dicen, oiga, ¿cómo dijo Rodrigo Rato? Es el mercado, amigos. ¿No? ¿Sí? Es el mercado para los capitalistas pobres, ¿no? Los capitalistas de arriba, esos juegan con otras reglas. ¿Sí? Sí. Vale, adelante, María José. Pero o sea, durante toda la crisis de 2000, que empezó en 2007-2008, que nos despertábamos cada mañana con la noticia de la prima de riesgo y si los bancos tenían una A o triple A y era todo, y todo era falso. Todo era falso, creado todo por ellos mismos, pero sí, pero a la población eso le genera una incertidumbre y un temor a que vaya a pasar algo que pasó. O sea, que pasó, pero que luego nadie ha respondido de lo que pasó. Pero... No, pues es que nadie ha ido ni a la cárcel. No, por eso. No sé, sí, aquí se han ido todos de rositas. Todos, sí. Todos. Rato se ha ido a la cárcel, ¿eh? Bueno, sí, ¿cuánto tiempo estuvo? Un año, rato, ¿no? Un rato. Un rato. Bueno, me he quedado, creo, aquí. Necesariamente, por lo tanto, el trabajo carece de la fuerza que tenía en la década de 1930. La fabricación se traslada a la semiperiferia. El número de afiliados sindicales se desploma y el arma de la huelga pierde buena parte de su fuerza, al menos en el norte globalizado. Igualmente importante, la división de clase entre trabajo y capital deja de parecer evidente en sí misma, al quedar ofuscada por la división aparentemente más destacada entre las filas decrecientes de quienes poseen empleo estable por un lado y los sometidos a una precariedad cada vez mayor, el precariado, por otro. En esta situación, el trabajo organizado no habla en nombre de la sociedad propiamente dicha. En opinión de algunos, defiende los privilegios de una minoría que disfruta de una módica seguridad social frente al número mucho mayor de quienes no disponen de ella. Gracias. Ahí tiene Julián, ¿no? Digamos, por ejemplo, tú decías antes, entre el trabajador que gana más y el que gana menos, pero sobre todo entre el trabajador que tiene trabajo y el trabajador que no tiene trabajo. Exacto. Y no solo eso, sino el que gana 2.500 y yo gano 2.200. Tú que Sí. Ese tío que se ha creído. Claro, así es. Continúa tú, Julián. Por razones estructurales. Por razones estructurales, por lo tanto, el trabajo no puede aportar la espina dorsal al polo protector de un doble movimiento en el siglo XXI. Y no hay un sucesor obvio a la vista. El precariado o la multitud tiene de su parte la fuerza de los números, pero su situación no conduce a la organización. Y buena parte del mismo no posee nada que el capital necesite y de lo que pudiera privarlo. Tanto jóvenes como agricultores, consumidores, mujeres, la ya no tan nueva clase de los trabajadores simbólicos que últimamente aparece disfrazada de hackers y piratas informáticos, han puesto a prueba su peso político y descubierto que les falta. Han puesto a prueba su peso político y han descubierto que les falta. Vale. Continúa. Dicho esto, un capitalismo dominado por las finanzas plantea formidables obstáculos políticos la dinámica política polanyiana. Por su propia naturaleza, no genera ninguna fuerza social identificable y capaz de encabezar una contrahegemonía y mucho menos unos sepultureros claros. Esta hipótesis del cambio de la producción a las finanzas permite conocer en parte las condiciones que militan contra la aparición de un movimiento doble en la época actual, pero no capta
todo el espectro de posibilidades políticas. Por una parte, porque este enfoque olvida considerar las perspectivas de los trabajadores fuera del norte globalizado. Y por otra, porque se centra en el sistema económico formal sin abordar el terreno más amplio de la reproducción social, que en la actualidad sirve de ámbito de oposición principal al neoliberalismo. Véanse en todo el mundo las batallas por la educación, sanidad, la vivienda, el agua, la contaminación, los alimentos y la vida comunitaria. El agua, ojo, que el agua, El agua. Queremos saber qué pasa con el agua, que es lo más importante. Pues ni te digo cuando nos hagan lo mismo con el agua que con la electricidad. Ya. Pero bueno, la electricidad tienes pasa frío, pero el agua que te mueres, joder. Sin agua te mueres. Por consiguiente, también la hipótesis de la financiarización se centra parcialmente en las relaciones de clase como base exclusiva o principal de la lucha política, mientras que no considera las relaciones de estatus que en la actualidad constituyen las principales bases de la movilización. Véanse las políticas de reconocimiento, supuestamente los principios generales dominantes en la parte actual. En la protesta actual. En la protesta actual, que organizan enfrentamientos por cuestiones de género, sexualidad, religión, lengua, raza, etnia y nacionalidad. Por último, esta hipótesis olvida el aspecto discursivo de la política, los principios generales de las reivindicaciones que median entre estructura y agente, los imaginarios sociales a través de los cuales los seres sociales experimentan, interpretan y evalúan las condiciones sociales. Gracias, Julián. Sara, vamos al siguiente punto. Bien, hemos visto el fracaso de dos intentos de diagnóstico, ¿vale? El tema del liderazgo, el tema del cambio de modelo de capital de los años 30 al actual financiarizado. Vamos a ver el problema del westfalianismo, el problema de un mundo globalizado ante políticas de reivindicación que casi siempre no pueden ser más que nacionales, ¿vale? Adelante, Sara. Una crisis del marco de referencia. La tercera hipótesis se centra en otro cambio estructural que ha tenido lugar desde la década de 1930. Lo que ha cambiado en este caso es la escala en la que se experimenta la crisis y, por lo tanto, el marco de referencia a través del cual debe abordarse. Lo que está en juego específicamente es el cambio de un escenario de crisis propio del siglo XX, enmarcado en términos nacionales, que requería la acción de estados territoriales, a un escenario del siglo XXI que ha desestabilizado el marco de referencia nacional sin haber generado aún un sustituto viable. En tiempos de Polanyi, no hacía falta decir que el Estado territorial moderno era el principal ámbito y agente de protección social. Los parámetros del proyecto protector del movimiento doble estaban, por lo tanto, claros. Para gestionar su economía nacional, el Estado necesitaba movilizar el presupuesto nacional, lo cual a su vez exigía controlar la moneda nacional. Prácticamente lo primero que Franklin Roosevelt hizo al asumir el cargo en 1933 fue sacar a Estados Unidos del patrón oro. Esta fue la medida que posibilitó toda la gama de políticas y programas, incluida la seguridad social, que asociamos con el New Deal. Tras la Segunda Guerra Mundial, asimismo, tanto en Estados Unidos como en otras partes, el marco de referencia nacional siguió especificando los principales parámetros de protección social, ya que definía como agente protector al Estado nacional, como objeto que debía gestionarse la economía nacional, como medio que debía emplearse la política nacional en sus declinaciones fiscal, monetaria e industrial, y como conjunto de titulares del derecho a la protección a los ciudadanos nacionales. Igualmente importante,
la comunidad imaginada de la nación aportaba las actitudes y los valores solidarios que convertían la protección en un proyecto político viable capaz de atraer un amplio respaldo. Gracias, Sara. Mari, continúa tú. Hoy, sin embargo, el micro, Mari. Ya, perdón. Hoy, sin embargo, el marco de referencia nacional ya no se da por sentado. Tras el catastrófico desastre de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos encabezó la construcción de un sistema capitalista mundial basado en el marco de referencia de Bretton Woods, con el objetivo de combinar el libre comercio internacional y la regulación estatal en el ámbito nacional. Pero esa formación de compromiso se vino abajo en pocas décadas. En la década de 1970, Estados Unidos empezaba a convertirse en una nación rentista, hundiendo el sistema de cambio monetario fijo, invirtiendo su capital en el extranjero e incurriendo en una deuda soberana masiva, cedió el control de su moneda y debilitó su capacidad para manejar su economía. Otros países más débiles perdieron también la capacidad para fomentar el desarrollo si alguna vez la habían tenido. Debido a prolongadas historias de sometimiento colonial, así como a la continuación tras la independencia de la depredación imperialista por otros medios, los estadios postcoloniales nunca disfrutaron de capacidades protectoras iguales a las de los países situados en el centro de la economía mundo capitalista, una disparidad posteriormente exacerbada por las políticas neoliberales de ajuste estructural. A su vez, la construcción de Europa a modo de unión económica y monetaria, sin la correspondiente integración política y fiscal, inhabilitó las capacidades protectoras de los países miembros sin crear equivalentes más amplios a escala europea que asumiesen esas competencias. Esto que está diciendo Nancy Fraser es de una obviedad que debería ser insultante, ¿vale? Cuando se genera la Comunidad Económica Europea, es una comunidad económica, pero que transfiere una serie de competencias, por ejemplo, las de la moneda, pero no transfiere las políticas la fiscalidad sociales, ¿no? Ni la fiscalidad, ¿no? Con lo cual, los estados quedan completamente indefensos para poder desarrollar ante el Banco Europeo. políticas de protección social, porque carecen de dinero. La única manera de poder hacer políticas de protección es incrementando, por ejemplo, los impuestos, ¿no? No tienen otra manera. No pueden emitir moneda. O la deuda. O la deuda. Y además, como la deuda no se establece a través de un banco nacional, sino del Banco Central Europeo, comprando deuda a través de préstamos de bancos privados, ¿no? La sangría es permanente. ¿Recordáis que antes estábamos diciendo que un buen capitalista reduce los riesgos? ¿Sí? Bien, pues no hay mejor negocio, niños, niñas, no hay mejor negocio que prestarle dinero al Estado. ¿Vale? Sí, ese es el negocio FETEN. En el caso de estos señores del banco, que son bancos privados, sabéis que le prestan dinero, por ejemplo, al 5 o 6% al Estado español, sin ningún riesgo. Es una sangría permanente, son las venas abiertas de nuestros pueblos, entregando a estos vampiros todos los años el 5% en concepto
de intereses. ¿Se podría equilibrar los presupuestos del Estado aumentando los impuestos a los más ricos? O, por ejemplo, aumentándole los impuestos a los bancos, ¿no? Pero ya sabéis que no somos comunistas y esas cosas nosotros no las hacemos, ¿vale? Es decir, Y evitando la evasión fiscal. bueno, pues es que eso ya sería ya estalinismo puro. Evitar ¿Vale? Adelante, María. Hoy las pruebas nos rodean. Grecia está reducido a un protectorado. España, Portugal e Irlanda están gobernados desde Bruselas y el Banco Central Europeo establece los límites de la política interior, incluso de Alemania y Francia. ¿Sabéis que, por ejemplo, para poner control al mercado eléctrico, le tenemos que pedir permiso a Bruselas? ¿No? Hasta eso, hasta lo que pagamos en el kilovatio, ¿no? Le tenemos que pedir permiso a Bruselas. Estamos totalmente entregados de pies y manos, atados, maniatados, a los dictámenes económicos de Europa. Y en unas Continúo. instituciones que no se eligen, No, porque eso no depende del Parlamento Europeo. no. Es que en eso está la gente muy equivocada. Esas decisiones no son decisiones del Parlamento Europeo. Nosotros no elegimos en ningún caso quién decide esas políticas. Son los hombres de negro que decía Momo, ¿no? Pero fíjate, Sara, que estábamos encantados y además ansiosos por entrar en la Unión Europea y bueno, nadie nos explicó exactamente, aunque tuvimos el ejemplo, como bien dice, de Grecia, pero más tarde, cuando ya estamos metidos, diciendo a nosotros no nos pasará. Porque Es verdad que Europa trajo muchas cosas muy importantes que jamás habríamos tenido en este país caciquil si no hubiera venido de... Sí, claro, Nani, vamos a ver, si aquí vivíamos en la Edad Media, hasta... ¿No? Sí, es verdad que la entrada en Europa introdujo unos enormes cambios de modernidad, pero lo que no nos habían contado es que esos cambios en el reconocimiento llevaban aparejadas una hipoteca en cuanto a la redistribución, ¿no? También lo veremos en el capítulo siguiente, es decir, el neoliberalismo progre nos cambió expolio a cambio de reconocimiento. Yo muchas veces lo he asimilado a no leerse la letra pequeña. En este caso no es que no nos leyéramos la letra pequeña, es que no nos leímos la letra de ningún contrato. De nada. Lo primero que fue es, vosotros efectivamente estáis dentro de una comunidad económica unida que os va a proporcionar muchas ventajas. Esas ventajas solamente venían condicionadas a cuestiones económicas y dentro del marco económico, y una vez te han prestado el dinero, tú has firmado el pacto con el diablo. A partir de ahí ya tienen capacidad de decidir a cuánto puedes vender la energía, qué es lo que necesitas para regular tu mercado laboral. Siempre tenemos que pedir consejo porque esto es lo que se recomienda desde Europa, porque ya te han prestado un importe. Ya estás dependiendo para poder realizar el siguiente paso. Y a partir de ahí estás atado de pies y manos. Por eso cuando realmente te dicen es que eso no lo puedo hacer porque Europa me va a tirar de las orejas, es una realidad. El problema no es que te tire de las orejas, el problema es que has vendido tú antes de que te puedan apretar las tuercas para que tengas que decidir eso. Claro. Si eres Francia o eres Inglaterra o eres Alemania, Inglaterra ahora, de hecho, tampoco se leyó muy bien cómo salir de allí. Claro. A la vista está sin resolver el tema del Brexit. Bien, sí. No ha habido una fórmula correcta para poder salir. Y sí, tampoco se lo explicaron a nadie. Pero quiero decir que nadie le va a hacer un golpe de Estado a Inglaterra, no. ¿Vale? Sí. No. Pero claro, si no y en algunos puntos tampoco a Italia, pero nosotros precisamente no estamos siempre en la periferia en eso. Claro. Siempre. Así es. Muy bien. Termina el párrafo, por favor.
El resultado es que el proyecto de protección social ya no puede preverse en el marco de referencia nacional. Sin alternativa en el horizonte que lo sustituya, el proyecto parece perder credibilidad. En consecuencia, carecemos de otro presupuesto crucial del doble movimiento. Gracias, Marín. Begoña, termina tú el párrafo, por favor. La hipótesis. La hipótesis del marco de referencia ayuda verdaderamente a comprender la dificultad de establecer un contrapeso de la hegemonía del neoliberalismo en el siglo XXI. Arroja luz sobre la debilidad de los movimientos nacionales que defienden la protección social y que se dan principalmente en formas contrahistóricas y retrógradas, como el lepinismo en Francia o Amanecer Dorado en Grecia. Pero no explica la debilidad de alternativas transnacionales más amplias. ¿Por qué no hay un movimiento paneuropeo contra la austeridad? Si los capitalistas se han organizado globalmente para ampliar el alcance de los mercados y liberarlos de los controles nacionales, ¿por qué los partidos de la protección social no han organizado un contramovimiento de escala comparable? En resumen, ninguna de las hipótesis aquí consideradas es plenamente satisfactoria y tampoco bastaría con una combinación simple de las tres. Incluso aunque consigamos articular psicológica, financiación y globalización, seguiríamos siendo incapaces de captar las dinámicas específicamente políticas que han hecho descarrilar el escenario previsto por Polanyi. Todavía tendríamos que preguntarnos por qué la sociedad no se organiza políticamente para protegerse de la economía. ¿Por qué no hay un doble movimiento en el siglo XXI? Gracias, Begoña. Pepa, si puedes tú, continúas. Emancipación, la tercera ausente. Si no me oís bien, me decís si quito el vídeo. Quítalo, quítalo. Emancipación, la tercera ausente. Siempre que una cuestión resiste tercamente un interrogatorio sostenido, vale la pena considerar si se ha planteado de manera equivocada. Cuando preguntamos por qué no se da un movimiento doble en el siglo XXI, repetimos un gesto hipotético familiar, como sucede con la pregunta: ¿por qué no hubo revoluciones socialistas en los estados industriales avanzados del centro de la economía mundo capitalista? El problema a este respecto está claro. Centrándonos en lo que falta, olvidamos lo que está presente. Supongamos, sin embargo, que reformulamos nuestra pregunta de manera más abierta, examinando los principios básicos de las luchas sociales realmente existentes en las décadas transcurridas desde la publicación de la Gran Transformación. Con este fin, consideremos la enorme gama de luchas sociales que no encuentran lugar alguno en el esquema del movimiento doble. Me refiero a la extraordinaria gama de movimientos de emancipación que irrumpieron la escena en la década de 1960 y se extendieron con rapidez por todo el mundo durante los años siguientes. Antirracismo, antiimperialismo, pacifismo, nueva izquierda radical, segunda ola feminista, movimiento LGT, multiculturalismo, etc. Centrados más a menudo en el reconocimiento que en la redistribución, estos movimientos eran muy críticos con las formas de protección social institucionalizadas en los estados del bienestar y desarrollistas de posguerra. Observando con detenimiento las normas culturales codificadas en las dotaciones sociales, sacaron a la luz jerarquías y exclusiones sociales injustas. Por ejemplo, la nueva izquierda puso de manifiesto el carácter opresivo de las protecciones sociales burocráticamente organizadas que privaban de independencia a sus beneficiarios, convirtiendo a los ciudadanos en clientes. Los activistas antiimperialistas y pacifistas criticaron el marco de referencia nacional de las protecciones sociales del primer mundo, financiadas sobre los hombros de pueblos. Un momento. Perdón, vuelvo a leer lo último. Sí. Los activistas antiimperialistas y pacifistas criticaron el marco de referencia nacional de las protecciones sociales del primer mundo, financiadas sobre los hombros de pueblos coloniales a los que excluían. De ese modo, revelaron la injusticia de protecciones mal enmarcadas en la que la escala
de la exposición al peligro, a menudo transnacional, no coincidía con la escala en la que se organizaba la protección típicamente nacional. Las feministas, por su parte, revelaron el carácter opresivo de protecciones basadas en el salario familiar y en visiones androcéntricas del trabajo y la contribución, demostrando que lo que se protegía no era tanto la sociedad per se como la dominación masculina. Los activistas LGTB desenmascararon el carácter injusto de una atención pública basada en definiciones restrictivas y heteronormativas de la familia. Los activistas por los derechos de las personas con diversidad funcional pusieron de manifiesto el carácter excluyente de ecosistemas edificados que codificaban visiones de la movilidad y de la capacidad propias de los no diversos funcionalmente. Los multiculturalistas revelaron el carácter opresivo de protecciones sociales basadas en autopercepciones religiosas o etnoculturales mayoritarias que penalizaban a los miembros de grupos minoritarios, etc. Gracias, Pepa. Paco, continúa tú, por favor. En todos los casos, el movimiento criticaba un aspecto de la sustancia ética, Sittlichkeit, que componía la protección social. En el proceso, despojaron para siempre el término protección de su inocencia. Conscientes de que un salario podía servir como recurso contra la dominación basada en el estatus, estos movimientos desconfiaban por naturaleza de quienes idealizaban la protección y demonizaban los mercados. Al exigir acceso y no protección, su principal objetivo no era defender la sociedad, sino superar la dominación. No obstante, los movimientos de emancipación no defendían el liberalismo económico. Detente un momento, Paco. Nos dice la autora, y vamos a ponernos en el caso del feminismo, ¿no? Cuando la mujer defendía el derecho al puesto de trabajo y a la igualdad salarial en el puesto de trabajo, no estaba pensando en una revolución social. Estaba pensando en resolver el problema de dominación al que ella se enfrentaba frente al patriarcado. Esa era una lucha legítima. Esa era una lucha legítima contra la dominación patriarcal, ¿vale? Lo que ocurre es que el neoliberalismo será muy hábil para invertir o para aprovechar, digamos, esfuerzos como ese o luchas como esa para llevarlas hacia una precarización general, ¿no? Pero ese no era el objetivo de las feministas. El objetivo de las feministas era romper con esa dominación patriarcal que se escondía tras el salario familiar, ¿no? Continúa, Paco. No obstante, los movimientos de emancipación no defendían el liberalismo económico. Aunque se apartaron de la sociedad, no por ello se convirtieron en partidarios de la economía. Conscientes de que la mercantilización a menudo servía más para cambiar la función que la mercantilización... Repite el párrafo. Conscientes de no por ello se convirtieron... No, Paco, otra vez. Conscientes de que la mercantilización a menudo servía más para cambiar la función de la dominación que para eliminarla, eran también instintivamente escépticos respecto a aquellos que vendían el mercado autorregulado como una panacea. Desconfiando de los intentos de totalizar la mercantilización, no reivindicaron la libertad de contrato como un fin en sí mismo, sino por el contrario, como medio de emancipación concebida en sentido amplio. Gracias, Paco. Por favor, continúa tú. Sí, Mercedes. En general, por lo tanto, los movimientos sociales de posguerra no encajan en ningún extremo del movimiento doble. Al no defender ni la mercantilización ni la protección social, abrazaron otro proyecto político que denominaré emancipación.
Oculto por la figura de Polanyi, este proyecto debe recibir un lugar central en nuestros esfuerzos por aclarar los principios generales de la lucha social en el siglo XXI. Yo propongo, en consecuencia, analizar la actual constelación por medio de una figura distinta que denomino el triple movimiento. Como la figura de Polanyi, el triple movimiento sirve del mecanismo analítico para determinar los principios generales de la lucha social en la sociedad capitalista. Pero a diferencia del doble movimiento, delinea un conflicto a tres bandas entre adalides de la mercantilización, defensores de la protección social y partidarios de la emancipación. El objetivo no es simplemente una mayor inclusividad. Sin embargo, se trata por el contrario de captar las relaciones cambiantes entre estos tres conjuntos de fuerzas políticas, cuyos proyectos se entrecruzan y colisionan entre sí. El triple movimiento pone de manifiesto el hecho de que cada polo puede aliarse en principio con cualquiera de los otros dos en contra del tercero. Vale. Gracias, Mercedes. Nos está proponiendo Nancy Fraser ampliar la visión polanyiana de un doble movimiento. Recordemos que Polanyi decía que frente al impulso mercantilizador, la sociedad se protege mediante sistemas de protección social. Entonces tenemos el movimiento mercantilizador y el contramovimiento proteccionista. Pero nos dice Nancy Fraser que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que aparece en escena es un grupo de reivindicaciones que no se ajustan propiamente a esos dos movimientos. Hay un grupo de reivindicaciones por la libertad sexual, por la familia, por los derechos culturales, étnicos, raciales, coloniales, lingüísticos, el feminismo, el ecologismo. Es decir, hay todo un grupo de movimientos reivindicativos que no se ajustan propiamente a una cuestión de capitalismo versus protección. Y de este grupo de reivindicaciones, este grupo de reivindicaciones pueden encontrar alianza o bien en el sector de la mercantilización o bien en el sector de la protección social. Por ejemplo, el feminismo o el ecologismo, ¿no? Hay un ecologismo de derechas. No tenéis más que ver a la Sociedad de Amigos de la Caza, ¿vale? Defensores del patrimonio natural, ¿no? Para que los cochinos puedan estar en libertad en su entorno. Los trabajadores no, los cochinos sí, ¿vale? Que somos ecologistas pero de derecha, ¿no? Sí, hay todo un movimiento ecologista y que se siente así defensor del medio ambiente y defensor de la naturaleza, que es profundamente reaccionario y clasista, ¿vale? Hay otro ecologismo. No tenemos un ecologismo verde, un ecologismo capitalista green, ¿no? Sí, que pinta todo el capitalismo de ver color ensalada, ¿no? Claro. Y entonces tenemos el capitalismo de la economía social, de cómo es de la responsabilidad social corporativa, el capitalismo de compra un coche que yo planto un árbol, ¿no? ¿No? Sí, el movimiento ecologista francés, que es de centro un poquito izquierda, pero que no quiere romper en absoluto con el capitalismo. Claro. Entonces digamos que el ecologismo como movimiento emancipador, como reivindicación política, digamos, es susceptible
de, según qué temas, tejer alianza con un grupo o tejer alianza con el otro. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer una autopista que pase por mitad de Doñana, ¿vale? El capitalismo, el neoliberalismo de toda la vida quiere poner la autopista porque van a poner una fábrica de baterías en un extremo y la línea de ferrocarril en la otra, y necesitan pasar la autovía y la vía de ferrocarril por mitad de Doñana, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Por mitad de un bosque protegido, ¿no? Entonces podemos tener a la Sociedad de Amigos de la Caza, ¿no?, en contra del proyecto de la autovía, ¿no? Porque le están pasando por encima de su coto de caza que ellos tienen previsto, ¿no? Pero también podemos tener a los defensores de la nutria del Guadalquivir oponiéndose al proyecto de... Sí, no sé, por poner alguna protección de estas extrañas, ¿no? Sí, haciendo un boicot salvaje a la autovía. Entonces, bueno, vemos cómo desde distintas orientaciones, tanto a la izquierda como a la derecha, se pueden tejer alianzas de lo más variopintas entre los movimientos emancipadores y las distintas concepciones o proteccionistas o mercantilizadoras de la economía política. Por ejemplo, con el trabajo asalariado, 3/4 de lo mismo, con los vientres de alquiler, ni que os voy a contar, con el tráfico, con la venta o de órganos o tal, pues 3/4 de lo mismo, y con el tema de las energías verdes, por Dios, por Dios. ¿Quiénes son los que más invierten? La mayor inversión económica en desarrollo de tecnologías renovables, de energías renovables, ¿en manos de quién está? En manos de las petroleras. Así que, ¿no? Sí, no son los estados socialcomunistas bolivarianos los que hacen investigación de base en tecnologías alternativas, ¿no? Son las petroleras. Porque además, recordemos que en el capitalismo, queridos niños, como decía el Wyoming, en el capitalismo el dinero proviene de la escasez. Y cuanto más petróleo falte, más caro os lo venderemos. ¿Vale? ¿Sí? El fin del petróleo no es un problema para las petroleras. Es un problema para los que tenéis coches. ¿Vale? No, no para las petroleras. Para las petroleras es un negocio escandaloso, ¿vale? ¿Sí? Y ya las petroleras ya se encargarán de venderos coches con híbridos, ¿no? Para cuando no podáis pagar la gasolina, podéis ir a pedales o con placa solar, ¿vale? A continuación. Bien. Lo malo, Jorge, es que las carreras de coches y de motos que gastan tanto gasolina, al final tendrán que inventarse otro tipo de deporte, ¿no? Porque con la electricidad no se puede correr tanto. No, pero además no es que no se puede correr tanto, es que no hay minerales bastantes en el planeta para las baterías de los coches que tienen que entrar en circulación. Así que el día que realmente queramos hacer transición energética, tendremos que hablar de transporte público y no de transporte privado, ¿vale? Esto no se arregla ni con baterías ni con placas solares. Esto se arregla racionalizando el consumo, que no es lo mismo. Y las carreras de coches, eso le buscarán otro tipo de baterías, ¿no? Para que puedan hacer ahí a 200. No, es que no puede ser. No hay, Quedan por inventar. No hay plomo bastante en el mundo para todas las baterías que hay que hacer. Para los coches. No tendremos coches ahí corriendo a 300 y a 200 por hora. Entonces, necesitamos una política de transporte público y de consumo de proximidad que no necesite, que digamos necesitamos reducir el transporte y no aumentar la potencia instalada. Y sobriedad energética. Claro. No se trata tanto de decrecimiento como de racionalización del gasto. Claro. ¿Vale? ¿Sí?
Entonces, en vez de tener tanto aire acondicionado, tener casas mejor adaptadas al clima, ¿no? Para que haga falta menos kilovatios para mantener la temperatura dentro de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Pues digamos, ese es el proyecto futuro. Bueno, pues eso es lo que no van a hacer, ¿vale? ¿Sí? Jorge. Sí, di, Mercedes. No, que cuando has puesto el ejemplo de Doñana, que sea ese u otro parque no protegido. Sí, es una broma, es una broma. Sí, no, pero que lo vengo a decir porque el tema aún es más, el problema es más kafkiano. Y es que, porque yo viví unos años ahí en Almonte y fui mucho por Doñana y actualmente conozco. El otro día apareció que hay pozos ilegales que ya les había desde hace años que están secando Doñana y los propios pueblos de diferentes partidos políticos y gobernados por diferentes partidos lo están defendiendo. Lo digo por lo tremendo que se producen las situaciones y esto no viene de ahora, yo estuve ahora con unos 30 y casi 40 años, o sea, unos cuantos, ya venía este problema. Y ya había pozos privados, porque son todos pozos privados, para riegos privados. Claro, que desecan el humedal. Defendidos por todos y cada uno de los pueblos que hay alrededor de, en este caso de Almonte, vamos, pero que hay otros pueblos más pequeñitos. Y pero mira, pero sí, Mercedes. Sí, pero es que lo de la desecación de los humedales es un caso, ¿no? Pero luego tienes la salinización de la costa, por ejemplo, en Almería. Sí, ¿no? Que es la menor que en Murcia. Está cagado y ¿qué hacemos? Claro. La menor es una desastre, tengo yo entendido, pero una grandísima destrucción. Sí, es una destrucción completa. Entonces, bueno, pues ahí vemos, digamos, cómo los movimientos reivindicativos, cualquiera de ellos, puede jugar sus intereses en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? O bien en el sentido de la protección o en el otro sentido. Por lo tanto, las alianzas que se establezcan, y recordemos que las alianzas serán las que definan la hegemonía, las que definan el núcleo del poder que mueva la política y que mueva la economía, esas alianzas pueden ser de los más variopintas. En los últimos 30 años, esas alianzas han jugado a favor del neoliberalismo progre. ¿Vale? Vamos a continuar. Luisa, por favor. Ambivalencia política. Hablar de un triple movimiento es plantear que cada uno de los tres polos que lo constituyen es inherentemente ambivalente. Podemos ver ya, contra Polanyi, que la protección social es a menudo ambivalente, ofreciendo alivio contra los efectos desintegradores de los mercados sobre las comunidades, al mismo tiempo que simultáneamente afianza la denominación dentro de dichos mercados y entre ellos. Pero lo mismo puede decirse de los otros dos términos. La mercantilización puede de hecho tener los efectos negativos resaltados por Polanyi, pero como comprendió Marx, puede también engendrar efectos positivos en la medida en que las protecciones que desintegra son opresivas, como por ejemplo cuando se introducen mercados de bienes de consumo en economías dirigidas, burocráticamente administradas, o cuando se abren mercados de trabajo a quienes han sido involuntariamente excluidos de ellos. Y la posición de la mujer con el trabajo asalariado, ¿mejoró su condición de dominación frente a la dominación masculina? Por supuesto. Por supuesto, sí. Eso no quiere decir que haya que luchar por el capitalismo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Es decir, las políticas mercantilistas pueden ser emancipadoras de determinadas líneas de dominación, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy claro. Continúa, Luisa. No sé dónde me he quedado, ¿eh? Y la emancipación tampoco es, y esto es importante, inmune a la ambivalencia, porque no solo produce liberación, sino también tensiones en el tejido de las solidaridades existentes. Incluso cuando superan la dominación, la emancipación puede ayudar a disolver la base ética solidaria de la protección social, abriendo así el camino a la mercantilización.
Y Visto fíjate, desde- mira Luisa, repite el párrafo, incluso cuando supera la dominación, la La emancipación. emancipación puede ayudar a disolver la base ética solidaria de la protección social, abriendo así el camino a la mercantilización. La destrucción de la comunidad patriarcal emancipó a las personas que estaban sometidas a esa comunidad patriarcal, por supuesto, pero también disgregó La sometió. los lazos de solidaridad que la unían y que mantenían a las personas relativamente protegidas dentro de esa estructura. ¿Vale? José María, ¿te apetece leer? Sí, vamos a ver cómo me sale. Visto de este modo, cada término tiene un telos propio y una potencial ambivalencia al interactuar con los otros dos. Tiene un telos, palabra griego, ¿no? Tiene una finalidad, ¿vale? Contra Polanyi, por lo tanto, el conflicto entre mercantilización y protección social no puede entenderse como algo aislado de la emancipación. Igualmente, sin embargo, posteriores conflictos entre protección y emancipación no pueden entenderse como algo aislado de la fuerza mediadora de la neoliberalización. Podemos, en consecuencia, efectuar una crítica paralela a los movimientos de emancipación. Si Polanyi olvidó el impacto de las luchas por la emancipación sobre los conflictos existentes entre mercantilización y protección social, estos movimientos han descuidado, a menudo, el impacto de los proyectos de mercantilización sobre sus luchas con las fuerzas proteccionistas. Hemos visto que los movimientos emancipadores se opusieron a las protecciones opresoras después de la guerra. En todos los casos, el movimiento reveló un tipo de dominación y reivindicó la emancipación. Sin embargo, estas reivindicaciones eran también ambivalentes. Podían, en principio, alienarse con la mercantilización o con la protección social. En el primer caso, en el que la emancipación se alineaba con la mercantilización, no solo servía para erosionar la dimensión opresiva, sino también la base solidaria de la protección social pura y simplemente. En el segundo caso, en el que la emancipación se alienaba con la protección social, no erosionaba la sustancia ética en la que se basaba la protección social, sino que lo transformaba. Gracias, José María. Nani, adelante. De hecho, en todos aquellos movimientos abarcaban tanto tendencias proteccionistas como mercantilizadoras. En cada caso, las corrientes liberales gravitaban hacia la mercantilización, mientras que las socialistas y socialdemócratas tenían más probabilidades de alinearse con fuerzas defensoras de la protección social. Se podría decir, sin embargo, que la ambivalencia de la emancipación se ha resuelto en años recientes a favor de la mercantilización, insuficientemente sintonizadas con el ascenso de las fuerzas del libre mercado. Las corrientes hegemónicas de la lucha emancipadora han propiciado una relación peligrosa, como el neoliberalismo. Con el neoliberalismo. Sí, perdón, con el neoliberalismo, aportando una parte del nuevo espíritu o de la justificación carismática, de una nueva forma de acumulación de capital calificada de flexible, de respetuosa con la acumulación, de respetuosa con las diferencias y de propiciatoria de la creatividad desde abajo. Como resultado, la crítica emancipadora a la protección opresiva ha convergido con la crítica neoliberal a la proyección per se. A la protección per se. A la protección per se. En la zona de conflicto del triple movimiento, la emancipación ha unido fuerzas con la mercantilización para defenderse de la protección social. Gracias, Nani. Monse, continúa tú. Aquí, por fin,
Aquí por fin empezamos a reconocer el estado real del juego político en el siglo XXI. En la actual alineación, el Partido Neoliberal, envalentonada, aprovecha la fuerza que le proporciona el carisma prestado por los movimientos emancipadores. Disfrazándose de insurrección, adopta los acentos de la emancipación para acusar a la protección social de encadenar la libertad. Mientras tanto, el abatido partido favorable a la protección lucha por librarse de la tara de la dominación puesta de manifiesto por los movimientos emancipadores. Detente un momentito. Vuelvo a leer. Disfrazándose de insurrección, adopta los acentos de la emancipación para acusar la protección social de encadenar la libertad. Y así tenemos festivales de música que tienen por lema: si no podemos bailar no hay revolución. La revolución tiene que ser de colores o no será, ¿no? Es decir, y tenemos todo este discurso vacío, ¿no? Detrás del que se esconde todo el merchandising neoliberal, vendiéndolo de provocación, la chispa de la vida, ¿no? toda esa basura mercachifle, ¿no? Que te la venden como contestataria, ¿no? Entonces no te pongas cinturón y que se te caigan los pantalones por las rodillas, que eso es más guay, ¿no? Más progre, no tengas tapujos, sé libre, ¿no? Se vende como revolucionario la identidad. Pero de la redistribución no hablamos, ¿no? Es decir, el neoliberalismo es capaz de hacer alianza con la parte identitaria de las reivindicaciones, pero no con las partes redistributivas, que son las casposas y que hay que dejar atrás, ¿vale? Continúa, Monse. Desmoralizado, a la defensiva y carente de convicción, no genera ninguna fascinación, ninguna concepción contrahegemónica capaz de galvanizar la oposición al neoliberalismo. Por último, el Partido de la Emancipación se encuentra frente a un peligroso precipicio. Oscilando entre los otros dos polos, sus corrientes dominantes cruzan repetidamente la línea que separa las críticas válidas a la protección opresiva y las reivindicaciones legítimas de acceso al mercado de trabajo. Por un lado, a la aceptación ciega de un individualismo meritocrático y un consumismo privatizado por otro. Repito, oscilando entre los dos polos, sus corrientes dominantes cruzan repetidamente la línea que separa las críticas válidas a la protección opresiva y las reivindicaciones legítimas de acceso al mercado de trabajo, por un lado, de la aceptación ciega de un individualismo meritocrático y un consumismo privatizado por el otro. ¿Vale? De esto hablaba Jorge el libro de La trampa de la diversidad, entiendo. Sí. De esta crítica a estas revoluciones identitarias. Que se le echaron a la yugular, incluso desde la izquierda. No, incluso no, los que más. Los que más. Porque ¿vale? Amparados en un discurso de identidad. De identidad, de ahora que me he podido reconocer dentro de un grupo, no puedes venir ahora a atacarme, porque yo también tengo, todos estos grupos de identidad tienen un fuerte, o al menos así se lo hacen creer, un fuerte fondo ideológico, o pretenden tener un fuerte fondo ideológico, aunque sea teórico. Lo tienen y su reivindicación es justa. Lo que ocurre es que esa reivindicación identitaria no puede ir separada de la redistributiva. Porque cuando caemos en esa trampa, esa es la trampa, ¿no? De separar una cosa con la otra, se queda en un mero gesto simbólico. Y los gestos simbólicos siempre son gestos de clase. Lo que pasa es que esto casa muy bien, todas estas revoluciones identitarias casan muy bien con las actuales formas de comunicación, por el tema de las redes sociales, claro.
Claro. de ese aspecto revolucionario, digamos, blanco, pero blanco en un sentido de blando, no por blancura. Así es. Vamos a terminar el capítulo. Sara, tú misma, repensar la política de la crisis. Nos queda esta media paginita y terminamos. Repensar la política de la crisis. Al aclarar esta constelación, el movimiento triple resalta los retos específicamente políticos a los que se enfrentan los esfuerzos por establecer un proyecto contrahegemónico frente al neoliberalismo. Al analizar el campo de las luchas realmente existentes, permite abordar las gramáticas de las reivindicaciones y los imaginarios sociales que median las respuestas de los actores políticos a su situación. Este planteamiento político no invalida las tres hipótesis antes consideradas. Es decir, las tres hipótesis que eran las de ¿tenemos problemas de liderazgo? Sí. ¿El capitalismo de hoy es diferente al capitalismo de los años 20? Por supuesto. ¿Que además estamos en un plano globalizado que no es el plano nacional? Sí, que todo eso vale, sí, pero además tenemos un problema, y es que el tercer contramovimiento es identitario y puede funcionar tanto en un sentido como en el otro. ¿Vale? Continúa, Sara. Ante todo, aclara los procesos que han desmoralizado a las élites socialdemócratas, dotado al neoliberalismo del carisma que ha permitido su hegemonía y debilitado y dispersado a las fuerzas de la emancipación. Igualmente importante, el movimiento triple sugiere una evaluación postpolandiana del actual estado de la lucha política, por la sencilla razón que da a entender que no deberíamos llorar la ausencia de un movimiento doble. Por mucho que complique la lucha contra el neoliberalismo, el ascenso de la emancipación representa un avance. No hay vuelta a las interpretaciones jerárquicas, excluyentes y comunitarias de la protección social, cuya inocencia ha quedado sacudida para siempre y con razón. A partir de ahora, no puede existir la protección sin emancipación. Al mismo tiempo, el movimiento triple sugiere la necesidad de complicar el proyecto de emancipación. Al revelar la ambivalencia de esta última, dicho análisis da a entender que la emancipación no es el nombre único absolutamente incluyente para todo lo bueno. Depende, por el contrario, de qué forma da el encuentro histórico con otros proyectos intercruzados, sobre todo la mercantilización y la protección social, al impulso de superar la dominación. Un proyecto emancipador marcado por la fe ingenua en el contrato, la meritocracia y el avance individual será fácil de desviar hacia otros fines, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, el proyecto emancipador, unido al rechazo total de los mercados, entrega de hecho a los defensores del libre mercado ideales liberales indispensables, al tiempo que abandona a miles de millones de personas de todo el mundo que entienden con razón que hay algo peor que ser explotado, a saber, que no le consideren a uno digno de ser explotado. Claro, es que, dice, claro, es que es tremendo, ¿no? Es asombrosa la formalización que hace Fraser, porque nos permite poner cada uno de los extremos en su sitio. ¿Vale? Sí. ¿Es mala la mercantilización? Sí, pero más malo es no comer, ¿eh? Más malo es no comer. Termina, Sara, por Esto favor. me recuerda a un pensamiento que he tenido yo en muchas ocasiones, que no es que solamente que me quiera prestamizar con un banco, sino que el banco decide que no soy digna ni siquiera de que le den dinero. Entonces es cuando te pegas un tiro, ¿no? Dice, Sí, no soy no. digno ni siquiera... No soy ni digna ni de deberte. Es absolutamente increíble. Pero sí, claro, no soy digno de ser explotado, ni de deberte, ni de nada. Sí. En general, por lo tanto, no hay emancipación sin cierta síntesis entre mercantilización y protección social. Por último, el movimiento triple nos sugiere un proyecto político a aquellos que seguimos defendiendo la emancipación. Deberíamos decidir romper nuestra relación peligrosa con el neoliberalismo y forjar una nueva alianza bien fundamentada con la protección social, realineando de ese modo los polos del movimiento triple. Podríamos integrar nuestro perdurable interés por la no dominación con el interés igualmente válido por la solidaridad y la seguridad social. Al mismo tiempo, podríamos rescatar el indispensable interés por la libertad negativa de los usos neoliberales a los que ha sido aplicado.
Asumiendo una interpretación más amplia de la justicia social, dicho proyecto serviría de inmediato para honrar las ideas de Polanyi y remediar sus puntos ciegos. Bueno, enhorabuena, compañeras. Un nuevo hito. Y nos quedan 2 capítulos, ¿vale? El miércoles que viene, del neoliberalismo progresista a Trump y más allá. Un gran capítulo. Creo que no merece la pena que hagamos resumen de él. Bueno, me lo voy a pensar, ¿vale? Si os hago un esquemita o no, pero bueno, seguramente no, porque es tan literario que creo que no va a merecer la pena. Pero me lo pienso. El Buena miércoles semana. que viene, aunque es pre-Pascua, ¿tenemos clase? Claro, eso quería yo preguntar. Disculpa. Sí, el miércoles que viene es El laborable. jueves es festivo ya. No. Claro, el jueves no, pero El jueves el miércoles sí, el miércoles todavía hay A que- ver, ¿vamos a estar todas más o menos? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo Sí, normalmente sí. Yo creo que sí. Muy bien, pues el miércoles que viene vamos a ver qué pasa con Trump, ¿vale? Muy bien. Buenas noches. Buena semana, buenas noches. Buenas noches. Ay, Maricruz, que no te vi, como estabas con el vídeo apagado, no te vi. Perdona, la semana que viene lees. Hasta mañana. Tengo muy mala red y si pongo el vídeo no me oís de ninguna manera. Hasta luego. Hasta Muy bien. luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Buenas noches. Buena nit.